Pónemelo en modo libre. Amén. Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de estar nuevamente con cada una de ustedes, de verdad, para compartir esta hermosa palabra. Eh, Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque en medio de las circunstancias el Señor ha tenido misericordia y nos ha llenado de su gracia. Les saludamos de Ministerios Adonai, Mujeres de Impacto, así que sean bienvenidas una vez más. Nuestro tema de hoy es zarandeados para ser limpios. De verdad que es una hermosa palabra. Vamos a orar y seguidamente vamos a leer la cita. Amén. Vamos a darle el tiempo al Señor para que Él tome el control y también pues Él abra nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento para poder recibir esa palabra, para poderla llevar a cabo, ¿verdad? Tal como la palabra nos dice, ¿verdad? Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él glorificándose. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros continuamente, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Te damos la bienvenida a nuestra casa, Señor. Padre, te pedimos que seas tú glorificándote de una manera muy especial, Señor, sobre cada una de mis hermanas, sobre cada uno de mis hermanos, ahí donde se encuentran. Enviamos tu palabra, Señor, y pedimos que esta palabra que hoy tú has dado, Señor, sea de mucha bendición para muchas personas, sea de levantamiento, sea de purificación en sus vidas, Señor. Oh Padre, gracias por tu misericordia y por tu amor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Vamos a leer en Amós 9:9. Nuestra cita es Amós 9:9. Repito, el tema es zarandeados para ser limpios. Dice la palabra de Dios así: porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Amén. De verdad que esa palabra está bien buena, está preciosa, ¿verdad? Entonces yo quiero hoy compartirles un pequeño video para que nosotras podamos tener una noción de lo que es de verdad, cómo es que se limpia el trigo en la criba. Entonces vamos a pasar el video. Amén. Nadie me ama como tú me amas. Nadie perdona como tú perdonas. Nadie me levanta como me levantas. Nadie restaura como tú restauras. Cantamos. No hay nadie como tú. Amén. Era pequeño el video. Solo quería enseñarles, ¿verdad?, de cómo es que meten lo que es el grano a la criba. Entonces, una de las cosas que yo quisiera primero enfocarles, dice la palabra zarandear, dice mover a una persona o una cosa de un lado a otro con rapidez y energía. Si ustedes se dieron cuenta, el joven que estaba ahí le estaba dando duro para que, pues, para que de verdad la criba pues empezara a zarandear lo que estaba ahí. Ahora la criba dice que es un instrumento para cernir o cribar que está compuesto por un aro y un marco, el cual está asegurado de cuero y tiene una tela metálica que es bien fina para que no pase nada, ¿verdad? Sino que pase lo que se necesita que pase sobre esa criba. Entonces, yo miraba y empecé a analizar un poquito con respecto a cuando le dice el Señor al pueblo de Israel, porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada.
pero en realidad el propósito del Señor sobre la vida del pueblo de Israel era la limpieza, igual que hacia nosotros, ¿verdad? Que es la limpieza. Entonces, una de las maneras es zarandearnos un poquito para hacernos limpios. Lamentablemente es que hoy en día cuando nosotros empezamos a ser limpios, el Señor utiliza instrumentos como utilizó la criba. La criba, como vimos nosotros, era el instrumento para zarandear. Entonces, yo miraba un poquito con respecto a Elías, que Elías dice que cuando Jezabel le dijo a él que lo iba a matar, él en el momento dice que tuvo temor y salió huyendo. Entonces yo veo acá, vamos a ir a Primera de Reyes 19. Quiero compartirles esto porque hay algo que en el momento, pues él decía, y él dice en el 10, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová. Perdón, vamos a leer desde el 9. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces yo miro acá la situación en la que estaba siendo metido Elías. Pero el problema era de que Elías en el momentito no le dijo al Señor, Señor, la verdad es que yo tuve miedo y entonces yo salí huyendo porque no quería que me mataran. Entonces él, hace unos días mirábamos que como que él disfrazó el temor en decir que tenía un vivo celo por lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Entonces, hoy en día, la criba puede venir a través de cualquier persona, de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de tu hijo, de tu esposo, en el trabajo, del jefe. Puede venir a través dentro de la iglesia, puede venir a través de un hermano, del pastor, del líder en el cual tú confiabas, del amigo, o sea, la criba puede venir a través de ellos, pero es bien importante que tú analices y que te des cuenta que el proceso al que Dios te está metiendo no es para que tú te acobardes y salgas huyendo y tengas ese temor que tuvo Elías. Y empezó a decir, yo tengo celo, no es que a mí no me van a herir, y algunas veces uno entra en una situación de esta manera, creyendo en realidad de que salir del lugar donde Dios va a empezar a hacer, a mandar la zaranda, es la mejor forma. Entonces Dios le habla a Elías en el versículo 18 siempre del 19 y le dice, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces, ¿qué miramos nosotros acá? Cuando el Señor está hablando de que Él va a mandar o va a zarandear a la casa de Israel, estamos también hablando de la casa de Israel espiritual, que somos nosotros, los cristianos. ¿Cuál es el propósito del Señor? Es de verdad limpiar. En el transcurso de que el Señor le hablaba a Israel en el periodo de Amós, cuando él era el profeta, el zarandeo fue que ellos fueron esparcidos sobre las demás naciones. Entonces, pero algo que yo veo acá es que esta profecía que el Señor quería hacer la realidad en ese momento, mas sin embargo el pueblo de Israel dice que no lo permitió y esa profecía ha sido reprogramada para estos últimos días. O sea, como cuando uno dice, mire, para el próximo lunes vamos a volver a pasar tal cosa. Entonces, esta profecía ha estado siendo enviada para estos días,
para estos últimos tiempos en los cuales nosotros miramos que la persecución a la iglesia, usted se da cuenta que hoy la iglesia es limitada a muchas cosas. Pueden estar abiertas las cantinas, pero la iglesia no. Pueden estar, están en los lugares enfiestados, pero la iglesia no puede hacerle fiesta al Señor. Entonces, el Señor ha mandado esta palabra para el pueblo hoy. Israel dice que cuando fue tomado por Asiria no se convirtió. Entonces, la restauración que Dios tenía planeada sobre Israel no sucedió. Pero la palabra profética que Dios envió a través de Amós en realidad va a pasar. Y el Señor tiene un remanente, como lo que le decía Elías. Hay un remanente de 7,000 rodillas que no se han inclinado hacia ningún Baal, que no no se han vuelto atrás. Entonces es bien importante, ¿verdad?, que nosotros tomemos en cuenta cómo es que el Señor empieza a levantar y cómo es que el Señor quiere levantar a su pueblo. Pero dice que cuando el Señor venga no va a entrar uno con las vestiduras sucias. No vas a entrar con arrugas en tus ropas. Entonces, por eso es necesario la zaranda. Entonces, una de las cosas que el Señor permite que venga la zaranda es para arrepentimiento. Cuanto más sufren las personas, está más cerca el arrepentimiento. Entre más duro nos da, más rápido buscamos la solución. Entonces, el Señor quiere que nosotros en realidad nos arrepintamos de lo que estamos haciendo. Yo quiero leerles una cita en Amós 9, versículo 10. Después del 9 que leímos, dice el versículo 10, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dice, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Entonces, yo lo que veo acá es que el Señor le está hablando a su pueblo, no le está hablando a gente que no ha llegado a Él, está hablando a su pueblo y le está diciendo a todos los pecadores. O sea, ¿por qué Dios está permitiendo ahorita el zarandeo? Para que nos arrepintamos del pecado, de las cosas malas que hacemos. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios no ha sido venir y sacarnos o quitarnos de este lugar, porque Él nos ha puesto en este lugar con un propósito y es para hablar su palabra. Entonces acá dice, mucho pueblo dice, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Hoy en día todos hemos estado siendo partícipes de esta pandemia que está pasando, pero estamos viendo que en el punto de Dios dice, y no cae ningún grano al suelo, no se va a perder ningún grano. Si tú eres de Dios, no nos vamos a perder. Aún así, cuando uno desista y diga, ay, no, ya no voy a ir a la iglesia, me retiro. Aunque tú te retires, si eres propósito de Dios, te va a llegar la zaranda a donde tú te encuentres. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere que te arrepientas. Y otra de las cosas, aparte del arrepentimiento, viene la limpieza. Y la limpieza, yo quiero que vayamos a 2 Corintios 7. Segunda de Corintios 7, vamos. Versículo 1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, el arrepentimiento es el primero que Dios quiere, que dejemos todo pecado, toda inmundicia, toda idolatría, todo lo que no le agrada al Señor. ¿Para qué? Para que Él nos haga limpios, para que empecemos a llevar el proceso de la limpieza. Entonces, le dice Pablo, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuál es nuestra promesa? La herencia, la vida eterna. Entonces dice, limpiémonos de toda contaminación, de todo lo que nos rodea, desechemos el mundo, desechemos el pecado y empecemos a entrar al lugar donde Dios quiere que nosotros entremos, porque lo que Él anhela hacer en nosotros es la restauración.
Quiero llevarlos una vez más a Amós 4. Allí vamos a hablar con respecto a la restauración. En el versículo 12, Amós 4:12 dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Entonces, lo primerito que le dice el Señor a Israel, y nos está hablando a nosotros, de esta manera te voy a hacer a ti. Estamos hablando del zarandeo, movernos, agitarnos hasta que salga todo lo que nos contamina, todo lo que nos lleva al pecado. Y dice, ¿cuál es el propósito de Dios? Para el encuentro con nuestro Dios. Ese es el propósito que Dios tiene, que nosotros podamos ser encontrados limpios cuando el Señor venga. Entonces, esos 3 puntos son los primeros que yo miro que el Señor tiene para lo que es el zarandeo, el arrepentimiento, la limpieza y la restauración que Dios quiere hacer. Entonces, yo estaba viendo de que el Señor, a veces uno dice tan duro que es el Señor, no sé si has escuchado eso, hermana Astrid, pero a veces uno como que se retira por ciertas cositas a veces tan pequeñas, pero que es proceso de Dios para nuestra limpieza. Entonces, yo te voy a dejar el tiempo, ¿verdad? Para que tú nos compartas. Gracias, pastora. Muy interesante este tema, ¿verdad? Estaba yo viendo aquí de que el Señor le dice al pueblo de Israel, yo los voy a zarandear, pero porque había algo ahí que no le agradaba al Señor, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor hace limpieza es porque hay cosas sucias que al Señor no le agradan en nuestro corazón. Entonces, habían 3 cosas que el pueblo de Israel había hecho. Una de ellas era dejar a Dios e irse atrás de Baal y de Aserá. Entonces, ahí mismo en Amós, me gusta mucho lo que dice en el versículo 7, dice, hijos de Israel, Amós 9:7, no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová, porque el Señor le dice que para ellos el pueblo de Israel era como los hijos de los etíopes, porque en el Antiguo Testamento los etíopes eran vendidos para ser esclavos. Entonces el Señor les dice, ustedes para mí son como etíopes. ¿Por qué les decía esto? Porque el pueblo de Israel, sin darse cuenta, eran esclavos espiritualmente. O sea, materialmente, pues ellos estaban en su tierra, ellos decían, adoraban a Baal en su ignorancia, porque dice que les preguntaban dónde está tu Dios, y ellos decían, aquí está Dios, y les enseñaban a Baal y a Será, pero ellos no habían despertado para preguntarle a Dios en verdad quién era Dios. Entonces prácticamente Dios les estaba diciendo, ustedes son esclavos de las naciones, yo los miro ya como etíopes, no como un pueblo libre al cual los llamé. Entonces viene el Señor y ve todo eso en el pueblo de Israel. Aparte de eso, dice que se practicaba mucho la injusticia. Los ricos se enseñoreaban de los pobres. Y entonces dice que vendían sus propiedades los pobres y los ricos les decían, está bien, yo te voy a dar el dinero para que pagues tu deuda, pero con intereses. Entonces, cuando los pobres querían recuperar sus tierras, los ricos les decían, bueno, no me has pagado ni intereses, ni siquiera me has pagado el capital, así que dame tus tierras, y se enriquecían. Entonces, yo llego a tal punto de decir, hay tanta justicia, tanta maldad que va a llegar el zarandeo. Entonces viene ahí en Amós 9:9 y les dice, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada. Entonces viene el Señor y dice, yo los voy a limpiar. O sea, el pueblo de Israel tiene tanta suciedad que necesita ser limpio. Y me gusta mucho, hermana, porque como usted decía, somos el pueblo de Dios. Y porque Él nos ama tanto, llega un momento en nosotros en que tiene que llegar la limpieza. Y es ahí donde nosotros tenemos que examinar, porque hay momentos en nuestra vida que vienen difíciles, pero a veces son pruebas porque Dios quiere probar nuestra fe o Dios nos quiere enseñar algo, pero debemos saber cuando la zarandeada ha llegado a nosotros, porque a veces decimos, no, es que como usted dice, ¿verdad, pastora? Dios es tan duro, saber por qué Dios conmigo sí, con los demás no, pero no estamos viendo en qué áreas nosotros hemos fallado. Por ejemplo, un matrimonio cuando se descuida,
lo empezamos a descuidar, después viene el divorcio, el adulterio y decimos, pero ¿por qué? Si yo era fiel, pero no nos dimos cuenta en qué áreas fueron las que nosotros fallamos, y así es nuestra vida espiritual. Entonces el Señor les dice, ustedes son como etíopes porque prácticamente ustedes son como esclavos para mí. Entonces lo que usted decía, lo que el Señor usa aquí es la criba. Bueno, entonces el Señor usó la criba para limpiar el trigo, para quitar la paja, para quitar lo sucio. Ahora yo les pregunto a ustedes qué es lo que Dios tiene que quitar en nosotros. Puede ser que sea el orgullo, puede que sean los celos, la envidia, la falta de fe, la indiferencia. Dice que cuando Jesús llegó a la casa de Lázaro, María estaba de sus pies recibiendo la palabra, pero Marta estaba enfurecida porque le dice, Señor, ¿por qué no le dices a Marta que me ayude también a hacer los quehaceres? Y el Señor le dice, afanada estás. O sea, no solo estoy en tu casa, te estoy compartiendo la palabra y tú estás distraída con tus quehaceres. No todos los días el maestro llegaba a la casa de María y de Marta. Entonces, a veces estamos tan distraídas que olvidamos el propósito de Dios para nosotros, escuchar la voz de Dios. Entonces muchas veces viene el zarandeo porque Dios dice, bueno, no me escuchas, estás tan ocupada que yo voy a robar un momento de tu atención. Y cuando el Señor roba la atención, ya sea por alguna circunstancia, por alguna enfermedad, por escasez, ahí sí estamos de rodillas pidiéndole, porque nos vino el zarandeo. Puede ser también, hermana, por la soberbia. En Daniel capítulo 4 vemos al rey Nabucodonosor. Decía el rey Nabucodonosor, yo todo lo que tengo lo he logrado, yo todo es mío, y viene el Señor y le da un sueño y le dice que él va a llegar a un estado como de animal. O sea, le vino el zarandeo, fue zarandeado porque había algo que corregir en él, había una limpieza que Dios tenía que hacer en él. Entonces, hermanas, dice la palabra de Dios de que al hijo que Dios ama también corrige y disciplina, ¿verdad? Entonces, que nos sintamos dichosos cuando viene la disciplina o el zarandeo a nuestras vidas, porque no somos perfectas, no somos perfectos. Va a llegar un momento en que el Señor va a tratar con nuestra vida de una, de otra forma, pero tenemos que saber en qué momento Dios está limpiando nuestras vidas. Entonces, puede ser que sea la vanidad. Yo no sé qué áreas tú en tu vida sabes que tienes que entregarle a Dios o tienes que limpiar, tienes que recibir esa limpieza, pero el Señor lo que quiere hoy es limpiarnos. Qué bonito el video que nosotros vimos al principio. De verdad, cuando esa máquina va y tira toda la paja, todo lo sucio, y vemos cómo el trigo está saliendo por el otro lado bien finito. Y se imaginan ustedes el proceso de esa máquina, me imagino que es duro. O sea, la máquina no se mira que sea una máquina suave, sino es un proceso algo duro. Entonces, de esa manera es que el Señor nos limpia, de esa manera es que el Señor nos purifica. Entonces, lo que decía usted, pastora, ¿cuál es la criba que nosotros estamos viendo o que el Señor está utilizando para limpiarnos? Tal vez puede ser la escasez, la enfermedad, a veces nuestra propia familia. Dios puede usar cualquier situación para limpiarnos, pero lo bueno es saber en qué punto el Señor lo está haciendo. Yo quiero que vayamos a Mateo en su capítulo 3, verso 12, dice la palabra del Señor: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces dice otra vez, su aventador está en su mano y limpiará su era. Entonces el Señor está limpiando a su iglesia. Y aquí dice que va a ser limpio juntamente con la cizaña y con el trigo. O sea, Dios no va a trabajar con nosotros por aparte. Dios va a trabajar con nosotros juntamente con el trigo y con la cizaña. Y dice la palabra de Dios que es necesario que la cizaña crezca juntamente con el trigo. No se puede arrancar la cizaña, dice, porque si se arranca la cizaña, puede ser que en el momento sea arrancado el trigo, sino que hasta en el momento que se tiene que levantar la siembra, ahí es donde va a ser separado el trigo de la cizaña. Entonces Dios está limpiando, pastora, lo que usted decía, Dios nos está limpiando. Dios quiere que en estos tiempos que estamos viviendo, pues nosotros seamos limpios con la palabra,
nosotros sepamos, ¿verdad? Y seamos sabios al entender cuando Dios está pidiendo algo de mí, cuando Dios me está limpiando. Es muy bonito lo que dice el libro de Amós, porque después dice el Señor, después que yo los limpie, dice, hasta abajo, entonces yo restauraré el tabernáculo caído de David. O sea, hay un propósito para eso. Dios no viene y nos hace pasar por lo duro sin que no haya un propósito después. Dice la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, si tú estás pasando por ese proceso duro en tu vida, en tu familia, Dios sabe por qué lo estás pasando. O sea, hay un propósito para eso. Tal vez ahorita tú no lo veas, pero hay un propósito, hay una limpieza que Dios te está haciendo en tu corazón y en tu vida. Amén, pastora. Amén. Sí, la verdad de que es bien importante que nosotros sepamos en realidad, lo que tú hablabas, ¿verdad? De en realidad cuando somos zarandeados, eh, cuando nosotros somos zarandeados o cuando de verdad la prueba viene sobre nuestra vida, porque hay momentos que viene en la prueba, pero hay algo que a mí me llamó la atención con respecto a lo que dice en Lucas 22, 31, donde Jesús le habla a Simón y le dice, en el 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Cómo es que nosotros miramos aquí el zarandeo, ¿verdad? Donde el Señor le habla que vino Pedro y le dice Jesús, mira, Satanás me vino y me pidió que te diera para que él te zarandeara, ¿verdad? Entonces, pero una de las cosas que yo veo acá que el Señor en ningún momento le dice, pero mira, tú eres fuerte, no, él le dice, yo en este momento empiezo a rogar al Padre para que tu fe no falte, para que tú empieces de verdad a llenarte de valor, de llenarte de fuerza en mí, porque soy el único que te va a ayudar. Entonces, yo veo también acá donde el Señor le dice, yo he rogado al Padre que tu fe no falte, pero una de las cosas de las que tú hablabas era con respecto a la soberbia, al orgullo que muchas veces uno tiene, porque muchas veces uno dice, bueno, yo estoy en la iglesia, yo ahí estoy y yo no estoy mal. Y una de las cosas que tenía Pedro, porque yo lo veo aquí con un poquito de orgullo y captancia, ¿verdad? Porque él dice, pero Señor le dice, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Entonces, ¿cómo la manera de Pedro en el momento que el Señor le habla del zarandeo, él le dice, ¿cómo vas a creer? A mí no me van a zarandear fácilmente, pero a pesar de que estaba en Cristo, a pesar que estaba con Jesús, el Señor le hace la advertencia. Y hoy en día el Señor como pueblo nos dice que Él está permitiendo que el zarandeo venga porque hay cosas que tienen que ser quitadas. Entonces, una de las cosas que yo también veía acá es que muchas veces nosotros cuando nos entregamos a Cristo decimos, Señor, yo a partir de aquí en adelante soy para ti, soy todo tuyo, dice uno, ¿verdad? Pero cuando viene la prueba, nosotros desistimos, nosotros como que nos alejamos, porque el Señor le habla y le dice a Pedro, te van a zarandear y lo que vas a hacer en el zarandeo es que me vas a negar 3 veces. Y entonces el Señor da como que la advertencia de lo que nos va a venir. O sea que el Señor no permite que vengan las cosas sin darnos palabra antes.
El Amén. Señor, todo lo que ha estado viniendo, lo ha estado hablando de qué tiempos. Ahora, ¿cuál es el problema? Lo que tú decías, hermana Astrid, que mucho pueblo está distraído. Mucho pueblo no escucha la palabra, está escuchando otras cosas, más la palabra no. Entonces, como no escuchan la palabra de Dios cuando Dios habla, hijo mío, yo te quiero limpiar, hijo mío, está atento porque vienen cosas grandes sobre esta nación. Y viene hay muchas veces que el Señor habla así, y uno empieza, pero ¿y de dónde? Y uno empieza, pero no se da cuenta de que pronto el Señor va a tocar, pero es para llevarnos al lugar. Y algo que les decía, después le decía Jesús a Pedro, cuando tú salgas ya de esto, confirma a tus hermanos, como quien dice, después de haber salido de esta prueba, después de que te hayan dado la zarandeada, porque te la van a dar, Pedro le dijo, no te vas a salvar de esa zarandeada, entonces tú ve y advierte a tus hermanos, ve y diles a tus hermanos, confirma a tus hermanos lo que ha estado pasando, porque en ese momento dice que cuando Jesús fue apresado, dice que todos salieron huyendo y todos regresaron al lugar, a su trabajo, a donde tenían, como dijeron, bueno, al Señor lo agarraron, lo van a crucificar, murió, entonces cada uno se fue hacia los lugares donde ellos lo que hacían antes, su trabajo, donde laboraban. Entonces el Señor le hablaba a Pedro de la confirmación, y la confirmación es que el Señor nos ha dado vida eterna, pero la palabra de Dios dice que nadie va a poder entrar al reino con una vestidura sucia. Por eso es de que el Señor le habla en Mateo, donde habla de las vírgenes, las prudentes y las insensatas. Te está hablando, pueblo, de que nos empecemos a preparar en palabra, en oración, en ayuno. Nosotros lo podemos hacer en nuestra casa. Hoy hay que aprovechar hoy que la iglesia está abierta para poderlo hacer y para poder estar unidos en un mismo sentir adorando al Padre, porque van a venir tiempos donde la iglesia entre en persecución. Parte de la persecución nosotros la hemos visto con lo que les estaba hablando de que las iglesias, algunas están siendo cerradas. Hay unas iglesias que hasta el día de hoy no se han abierto. Hemos recorrido y hemos hablado con algunas personas y dicen, mire, mi iglesia no se ha abierto. Mire, algunas veces hoy decimos, mire, si yo tengo deseos de ir, no puedo ir porque tengo que esperar mi turno. Y hermano, hermana, dese cuenta de lo que nos está viniendo y de lo que el Señor nos está advirtiendo, pero lo que Él trae a nosotros es restauración. Lo que Él quiere hacer en nosotros es que nosotros de verdad podamos testificar que hay un Dios vivo, hay un Dios poderoso. Habla también en Oseas, lo que hablabas hace rato, hermana Astrid, con respecto al tabernáculo. No sé si tuviste algo más con respecto a esta palabra, porque a mí algo que me impactó fue donde le dice, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. Entonces hay una promesa donde el Señor está hablando, en Jeremías habla de restaurar las ruinas antiguas. Cuando nosotros llegamos a Cristo, ¿cómo llegamos? Enamorados, ¿verdad? Y no queríamos dejar al Señor y no nos perdíamos ningún servicio, ni porque fuera el cumpleaños de quien fuera, y si fueran a dar carne asada menos, uno quería estar ahí. No sé si tuviste algún concepto más en esta palabra con respecto al tabernáculo. Sí, de restaurar el tabernáculo caído de David, dice, es tan bonito, ¿verdad, hermanos? Porque el pueblo de Israel había perdido su adoración hacia Dios y se había ido entre los Baales, ante Acera. Y me impacta mucho porque cuando David viene y trae el arca del pacto a Jerusalén, dice que lo hacía con sonido de bocinas, incluso dice que él prácticamente quitó su ropa y su esposa Mical lo vio y lo menosprecia, le dice, ridículo, quedaste ante todos. Pero lo que David hacía era una adoración pura delante de Dios, pero cuando vienen los demás reyes se empieza a perder esa adoración a Dios
y ahora esa adoración era para Baal, para Aserá. Es lamentable, pero aún en el templo de Dios lo habían profanado, o sea, la adoración se había perdido. Entonces viene a Dios y dice, bueno, es necesario que los zarandee porque yo un día voy a restaurar el tabernáculo caído de David. O sea, esa adoración que tenía mi pueblo hacia mí, yo voy a restaurar esa adoración, la cual un día David lo hizo, ¿verdad? Con todo su corazón, con una adoración pura, y un día la voy a restaurar. Y creo que el Señor ya la restauró cuando vino Jesucristo, ¿verdad? Se restauró esa adoración hacia su pueblo, pero hay muchas cosas que, como usted decía, venimos a nuestro primer amor, estamos en una adoración y qué bonito todo, pero pasan los años y perdemos esa adoración al Señor. Y San Juan 4 dice que verdaderos adoradores busca a Dios que le adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? Entonces Dios anda buscando esa adoración. Cuando la samaritana le dice a Jesús, pero nuestros padres dicen que es en el monte Gerizim donde tenemos que adorar y ustedes dicen que es en Jerusalén, y Jesucristo le dice, no, mira mujer, va a llegar el día y llegará la hora donde en todas naciones se adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, qué emocionante eso, ¿verdad? Que no importa el lugar donde estemos, pero tiene que haber una verdadera adoración, pastora. Una verdadera adoración, de verdad. Yo veía esto del zarandeo cuando viene y Jesús le dice a Pedro, mira, Satanás se ha pedido para zarandearte, pero me acordaba de Job, que el diablo Satanás llegó a pedirle permiso a Dios también para tocar a Job, y no fue cualquier cosa. Y Job era una persona íntegra, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pedro, había muchas cosas que había que cambiar. Creo que nosotros también somos Pedro, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar, pero lo que Dios quiere es limpiarnos para llegar a esa adoración. O sea, hay un motivo, pastora, hay un motivo por la cual Dios nos está limpiando, y es que, como usted decía, Dios viene por vírgenes enamoradas. Aquellas vírgenes sensatas estaban esperando oír la voz del esposo, que cuando los llamaran ellas tomar sus lámparas y salir, ellas estaban enamoradas, estaban emocionadas, estaban esperando al esposo minuto tras minuto, segundo tras segundo. O sea, estaban en una adoración. ¿Y qué es lo que significa mantener aceite en nuestras lámparas? Una adoración, que el tabernáculo caído de David esté restaurado, porque si no hay esa restauración en nuestra vida, pues cómo vamos a poder ser la esposa del Señor o la novia del Señor, ¿verdad, hermana? Sí, sí. Y algo que yo estaba viendo acá en cuestiones del tabernáculo de David es que yo creo que a través del zarandeo nosotros perdemos la adoración a Dios. Entonces, como que Dios nos está como advirtiendo, diciendo, miren, es necesario que ustedes pasen por ahí, pero no pierdan su adoración, no pierdan su gratitud, no pierdan su amor hacia al que nos ha amado con amor eterno, porque dio su vida por nosotros. No dijo, estos me van a fallar, estos se van a ir, estos se van a retirar, estos me van a hacer que yo sea herido más. No, él no vio eso, porque si él hubiera visto todo eso, o tal vez lo vio, pero no, él lo que había delante de él era ese gran amor que incomparable, dice, ¿verdad? Entonces, muchas veces a través de que ha venido el zarandeo, nosotros como que hay una incomodidad en nosotros que nos impide adorar al Señor. Tenemos ciertas molestias. Entonces, la palabra de Dios es una guía que nos dice, miren, yo voy a hacer esto con ustedes, pero, o sea, yo los voy a zarandear, pero los voy a restaurar. Yo los voy a zarandear porque los voy a limpiar. Yo los voy a zarandear, pero ustedes van a ver una promesa cumplida sobre ustedes, un levantamiento, pero es necesario que ustedes permanezcan. Entonces, hay mucho pueblo que no permanece, pero una de las cosas y una de las promesas bien claras que nosotros miramos en el versículo 9 de Amós 9:9, donde él le dice, voy a leer todo para que ir concluyendo, dice, porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba. Pero acá está la promesa, y no
cae un granito en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que la casa de Dios, la gente que ha sido levantada al Señor, Él va a velar porque esa gente no vaya, no retroceda. Posiblemente estás en una situación donde te despreciaron, posiblemente estás en un momento donde tú sientes que en el lugar espiritual, en tu casa espiritual, te desecharon y que no te toman en cuenta, pero el Señor dice, ninguno de los granitos que se hayan apartado va a caer, va a ceder, sino que va a ser levantado, va a ser restaurado y va a ser limpiado, pero vas a tener que sufrir para que tú te arrepientas. Es importante que nosotros voluntariamente nos arrepintamos, pero lamentablemente no es así. Lamentablemente tiene que venir el sufrimiento para que nosotros vengamos y tomemos la decisión de decir, sí, Señor, perdóname, te fallé, sí, Señor, aquí estoy. Entonces, el Señor puede irte presionando más hasta llevarte al arrepentimiento. Si eres entre los, lo que dice Juan, ¿verdad? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Si tú eres escogido de Dios, te van a presionar hasta que des el lugar, hasta que llegues al arrepentimiento, y después del arrepentimiento la limpieza, y después de la limpieza la restauración. El Señor tiene propósito grande, hermano. El Señor quiere hacer algo grande sobre nuestras vidas y Él ha prometido que nos va a levantar, pero también Él quiere un pueblo que esté limpio, un pueblo que de verdad diga, Señor, de verdad yo creo en lo que tú vas a hacer. Yo creo que el Señor quiere hacer cosas grandes sobre nosotros, hermanos. Amén. Pero es cuestión de que tú le digas hoy, Señor, de verdad yo te he fallado. Señor, yo he hecho lo malo. Daniel, un ejemplo, Daniel decía, Señor, he pecado contra ti y hemos hecho lo malo. ¿Qué hemos hecho para estar viviendo esta pandemia? ¿Qué hemos estado impidiendo para que el Señor mueva su mano a misericordia? Muchas veces es que mucho pueblo no ha llegado al arrepentimiento, pero el Señor ha prometido restauración. Entonces yo hoy quiero decirte que si el Señor tiene un plan sobre tu vida, Él lo va a cumplir. Si tú deseas en esta noche decirle, Señor, perdóname, aquí estoy, te he fallado, dame fuerzas para seguir, dame fuerzas para de verdad creer en esa palabra y poder ser restaurado. Vamos a orar, hermana Astrid, ¿nos puedes dirigir en esta oración? Amén. Gracias, Señor. Te damos gracias, papito lindo, porque hoy podemos decir de que tú estás con nosotros, como le dijiste a Pedro, Señor, yo he rogado para que tu fe no falte. Sabemos que en medio del proceso tú has prometido estar con nosotros, Señor, así como lo estuviste con Pedro, Señor, porque sabías que él tenía un fin, que tú lo ibas a levantar, Señor, pero antes de eso él tenía que ser limpio. Señor, gracias, porque yo sé que en medio de cada proceso tú has estado con nosotros. Tal vez es muy duro, Señor, tal vez a veces se nos ha olvidado adorar, sino que hemos quejado diciendo, Señor, ¿por qué tan dura es esta prueba? ¿Por qué tan dura es esta carga? Hoy, tú que me estás escuchando en esta preciosa noche, abre tus labios, pero en agradecimiento. Dile, Señor, gracias, porque me estás limpiando. Ayúdame a discernir, ayúdame a ser obediente, Señor, pero yo en medio de este zarandeo, yo estoy dispuesto a adorarte, yo estoy dispuesta a adorarte, Señor, porque sé que tus planes son de bien para mí, Señor, porque yo sé que propósitos grandes tienes para mi vida, Señor. Y como decía Job, recibiremos solamente el bien de Dios. Señor, en esta preciosa tarde te adoramos, te bendecimos, gracias te damos porque en medio de la dificultad tú estás con nosotros. Recibe esa fuerza del Señor en medio de esa situación por la cual tú estás pasando. Recibe en el nombre de Jesús que tu corazón, en vez de llegar a Dios con reclamo, pueda llegar con un corazón de adoración. Adora a tu Señor y dile, Señor, dame fuerza para pasar por eso y dame la sabiduría para entender qué áreas yo tengo que cambiar. Ahí en tu corazón,
Recibe al Señor y piensa cuál área Dios te está pidiendo, en qué área Dios te está zarandeando, en qué área Dios te quiere limpiar. ¿Será que Dios quiere quitar esa amargura, esos celos de tu corazón, esa arrogancia, esa indiferencia hacia Dios? Y dile, Señor, límpiame, purifícame, Señor, porque yo quiero estar limpia, Señor, y presentarme como un obrero aprobado delante de ti que no tiene que avergonzarse. Gracias, Señor, gracias, bendigo a la pastora, gracias por esa palabra, Señor, que has puesto en sus labios, y gracias, Señor, porque yo sé que la palabra que tú pones, Señor, es para que tu pueblo, para que tus hijos y tus hijas sean edificados. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. 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 Que el Señor les bendiga de verdad y esperamos que esta palabra los llene, los edifique y los levante. Amén. Que el Señor les bendiga. Que Dios les bendiga. Amén.